Fisiopatología y consecuencias de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica. La enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica es un trastorno sistémico que refleja la profunda interconexión entre el riñón, el esqueleto y el sistema cardiovascular. Lejos de ser una simple complicación, representa una cascada de alteraciones patofisiológicas que se inician tempranamente en el curso de la enfermedad renal crónica. La iniciativa KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcomes, ha definido la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica por la presencia de una o más de las siguientes manifestaciones. 1. Anomalías en los valores de laboratorio de calcio, fósforo, hormona paratiroidea y factor de crecimiento fibroblástico 23. 2. Alteraciones en el recambio óseo, la mineralización o el volumen, denominadas colectivamente como osteodistrofia renal. Y 3. La presencia de calcificación extraesquelética, principalmente en tejidos blandos y arterias. Estos tres componentes están íntimamente relacionados, tanto en su origen como en su respuesta al tratamiento, y contribuyen de forma significativa a la elevada morbilidad y mortalidad observada en los pacientes con enfermedad renal crónica. 1.0. Fisiopatología de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica. Una interacción hormonal compleja. Comprender la fisiopatología de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica es fundamental para la gestión clínica, ya que implica una compleja interacción entre la homeostasis mineral y la desregulación hormonal. Este proceso no se inicia en las fases terminales de la enfermedad, sino que sus primeras manifestaciones, como el aumento de los niveles de factor de crecimiento fibroblástico 23, pueden detectarse ya en el estadio 2 de la enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtración glomerular apenas ha comenzado a disminuir. La progresión de la enfermedad renal crónica conduce a un fallo de los mecanismos compensatorios, desencadenando la tríada de alteraciones que definen este síndrome. 1.1. El desequilibrio del fósforo y el calcio como evento iniciador. El evento que inicia la cascada de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica es la incapacidad progresiva del riñón para excretar la carga diaria de fósforo. Este fallo inicial desencadena una serie de respuestas hormonales adaptativas que, con el tiempo, se vuelven perjudiciales. La regulación del calcio también se ve profundamente afectada, creando un ciclo de desequilibrio mineral. Homeostasis del fósforo. Homeostasis del calcio. Importancia fisiológica. El fósforo inorgánico es esencial para el desarrollo esquelético, el metabolismo, la señalización celular y la transferencia de energía. El 85% del fósforo corporal total se encuentra en el hueso como hidroxiapatita. Regulación estricta. Las concentraciones séricas de calcio se mantienen en un rango muy estrecho. Menos del 1% del calcio corporal total está en el suero. El resto se almacena en el hueso. Fuentes dietéticas y biodisponibilidad. El fósforo se encuentra en casi todos los alimentos. Su biodisponibilidad varía significativamente. Es de casi el 100% en los aditivos inorgánicos utilizados como conservantes, mientras que el fósforo de fuentes vegetales, unido al fitato, es menos biodisponible debido a que los humanos carecen de la enzima fitasa para digerirlo. Fracciones de calcio. El calcio sérico existe en tres formas: iónico, fisiológicamente activo, cerca de 40%, unido a albúmina y unido a aniones, citrato, fósforo. La hipoalbuminemia, común en la enfermedad renal crónica, puede llevar a una sobreestimación del calcio iónico si solo se mide el calcio total. Absorción intestinal.
Aproximadamente el 60 a 70% del fósforo de la dieta se absorbe en el intestino delgado mediante mecanismos de transporte pasivos, paracelulares y activos, transcelulares dependientes de sodio. Imprecisión del calcio corregido. En pacientes con enfermedad renal crónica, el uso de fórmulas para corregir el calcio total por la albúmina clasifica erróneamente la hipo- o hipercalcemia en aproximadamente el 20% de los casos. Por ello, la medición directa del calcio iónico es el método preferido para una evaluación precisa. Excreción renal, rol crítico. En condiciones normales, los riñones son los principales reguladores del balance de fósforo, excretando la cantidad neta absorbida. Con la disminución de la tasa de filtración glomerular en la enfermedad renal crónica, esta capacidad se ve comprometida, lo que conduce a la retención de fósforo. Homeostasis en la enfermedad renal crónica. La excreción renal de calcio se ve comprometida, haciendo que la homeostasis dependa de sistemas hormonales, hormona paratiroidea, vitamina D, que ya están profundamente desregulados. La incapacidad progresiva del riñón para excretar fósforo es, por tanto, el principal desencadenante de la cascada hormonal que define la fisiopatología de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica. 1.2. Reguladores hormonales clave y su disfunción en la enfermedad renal crónica. La homeostasis mineral está controlada por una compleja red de hormonas que actúan sobre el hueso, el riñón, el intestino y las glándulas paratiroides. En la enfermedad renal crónica, este sistema se desregula profundamente. 1.2.1. El eje paratiroides-calcio, desarrollo del hiperparatiroidismo secundario. La hormona paratiroidea es secretada por las glándulas paratiroideas en respuesta a la hipocalcemia, detectada por el receptor sensible al calcio, CASR. Su función principal es restaurar los niveles normales de calcio sérico mediante la movilización de calcio desde el hueso, la reabsorción de calcio en los túbulos renales y la estimulación de la producción de calcitriol en el riñón. En el contexto de la enfermedad renal crónica, la retención de fósforo, hiperfosfatemia y los niveles bajos de calcitriol estimulan de forma crónica y directa las glándulas paratiroides, lo que conduce a un estado de secreción excesiva de hormona paratiroidea, conocido como hiperparatiroidismo secundario. 1.2.2. El sistema de la vitamina D, síntesis deficiente y resistencia. Los riñones desempeñan un papel crucial en el metabolismo de la vitamina D, convirtiendo su forma inactiva, 25-OHD, en su forma biológicamente activa, el calcitriol, 1,25-OHD3, a través de la enzima 1-alfa-hidroxilasa, CYP27B1. El calcitriol es esencial para la absorción intestinal de calcio y actúa como un potente supresor de la secreción de hormona paratiroidea. En la enfermedad renal crónica, los niveles de calcitriol disminuyen por dos motivos principales. 1. Reducción de la masa renal funcionante. Menos tejido renal significa menor capacidad de producción de 1-alfa-hidroxilasa. 2. Inhibición por factor de crecimiento fibroblástico 23. El aumento de factor de crecimiento fibroblástico 23 inhibe directamente la actividad de la enzima CYP27B1. La deficiencia de calcitriol resultante reduce la absorción de calcio intestinal, contribuyendo a la hipocalcemia, y elimina la supresión fisiológica de la hormona paratiroidea, exacerbando aún más el hiperparatiroidismo secundario. 1.2.3. El eje hueso-riñón. El factor de crecimiento fibroblástico 23 y cloto.
El factor de crecimiento fibroblástico 23 es una fosfatonina, una hormona que regula el fósforo, producida por las células óseas, osteocitos y osteoblastos. Sus niveles aumentan muy tempranamente en el curso de la enfermedad renal crónica como un mecanismo compensatorio a la retención de fósforo. El factor de crecimiento fibroblástico 23 tiene dos acciones principales. 1. Aumenta la excreción renal de fósforo, efecto fosfatúrico. 2. Inhibe la producción de calcitriol al suprimir la enzima 1-alfa hidroxilasa. Para ejercer sus efectos en el riñón, el factor de crecimiento fibroblástico 23 requiere la presencia de su correceptor, cloto. En la enfermedad renal crónica, la expresión de cloto en el tejido renal disminuye, lo que crea un estado de resistencia al factor de crecimiento fibroblástico 23. Esto representa un trade-off maladaptativo. Para mantener la excreción de fósforo, se necesitan niveles progresivamente más altos de factor de crecimiento fibroblástico, lo que se consigue a costa de una supresión cada vez más severa de la síntesis de calcitriol y sus devastadoras consecuencias sistémicas. El fracaso final de estas complejas adaptaciones hormonales conduce directamente a profundas alteraciones patológicas en el esqueleto. 2.0. El componente esquelético, osteodistrofia renal. En el contexto de la enfermedad osteomineral asociada a la enfermedad renal crónica, el esqueleto no es un mero espectador pasivo, sino un actor central. Actúa como el principal reservorio de calcio y fósforo, participando activamente en la amortiguación de las fluctuaciones minerales. Al mismo tiempo, es el principal órgano diana de las hormonas desreguladas, hormona paratiroidea, factor de crecimiento fibroblástico 23, vitamina D, lo que conduce a un espectro de alteraciones en la morfología ósea, conocidas colectivamente como osteodistrofia renal. 2.1. Clasificación de la enfermedad ósea en la enfermedad renal crónica. La clasificación moderna de la osteodistrofia renal, recomendada por KDIGO, se basa en la evaluación cuantitativa de la histomorfometría ósea y se centra en tres parámetros clave: recambio, turnover, mineralización y volumen, TMV. Parámetro: descripción, evaluado por recambio, turnover. Refleja la tasa de remodelado óseo, es decir, el equilibrio entre la resorción ósea por los osteoclastos y la formación de hueso nuevo por los osteoblastos. Puede ser alto, normal o bajo. Histomorfometría dinámica. Marcado doble con tetraciclina. Mineralización. Mineralization. Indica la eficacia con la que la matriz ósea recién formada, osteoide, se calcifica. Un defecto en este proceso conduce a una acumulación de osteoide no mineralizado. Histomorfometría estática y dinámica. Volumen. Describe la cantidad total de hueso presente. Puede ser alto, normal o bajo. El desequilibrio entre la resorción y la formación ósea puede conducir a una pérdida o ganancia neta de hueso. Histomorfometría estática. 2.2. Tipos de osteodistrofia renal. La combinación de alteraciones en el recambio, la mineralización y el volumen da lugar a distintos patrones histológicos de enfermedad ósea. A. Enfermedad de alto recambio. La forma clásica es la osteitis fibrosa quística, caracterizada por una alta tasa de formación ósea, un aumento de la actividad de osteoclastos y osteoblastos y fibrosis peritrabecular. Es una consecuencia directa del hiperparatiroidismo secundario severo. Enfermedad de bajo recambio. Enfermedad ósea adinámica. Se caracteriza histológicamente por una marcada ausencia de actividad celular, osteoblastos y osteoclastos, y una tasa de formación ósea muy baja. Se asocia con factores como la diabetes mellitus, el envejecimiento y la malnutrición. Osteomalacia.
Se caracteriza por una acumulación de osteoide no mineralizado debido a un grave defecto de mineralización. Históricamente, estaba fuertemente asociada a la toxicidad por aluminio, una complicación hoy en día mucho menos frecuente. Osteodistrofia urémica mixta. Este patrón muestra características tanto de la enfermedad de alto recambio, fibrosis, alta actividad celular, como de un defecto de mineralización. Las consecuencias de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica no se limitan al esqueleto, sino que se extiende de forma crítica al sistema cardiovascular. 3.0. El componente cardiovascular. Calcificación extraesquelética. La calcificación extraesquelética, y en particular la calcificación vascular, es uno de los componentes más letales de la enfermedad oseomineral asociada a la enfermedad renal crónica y un contribuyente principal a la altísima mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Lejos de ser un proceso pasivo de precipitación de minerales, la calcificación vascular es un proceso activo y mediado por células, en el que las células del vaso sanguíneo adoptan características similares a las de las células óseas. 3.1. Mecanismos de la calcificación vascular. El mecanismo central de la calcificación vascular en la enfermedad renal crónica es la transformación fenotípica de las células del músculo liso vascular. Estas células, que normalmente mantienen el tono y la estructura del vaso, se transforman en células similares a los osteoblastos. Esta transformación es impulsada por la sobreregulación de factores de transcripción clave para la formación de hueso, como RONX2. Los principales estímulos que impulsan esta peligrosa transformación celular en el entorno urémico incluyen niveles elevados de fósforo, niveles elevados de calcio, suero urémico, que contiene un conjunto de toxinas y mediadores procalcificantes. Esta calcificación puede ocurrir en dos localizaciones principales dentro de la pared arterial. 1. Calcificación de la íntima, asociada a la placa de ateroesclerosis, protruye hacia la luz del vaso. 2. Calcificación de la media. Afecta a la capa muscular de la arteria, provocando un engrosamiento y una rigidez significativos, un proceso conocido como arterioesclerosis o calcinosis de Mönckeberg. 3.2. El desequilibrio entre promotores e inhibidores. La calcificación vascular en la enfermedad renal crónica se produce por un desequilibrio fundamental entre factores procalcificantes, que están aumentados, e inhibidores de la calcificación, que están disminuidos o son disfuncionales. Desequilibrio entre promotores e inhibidores de la calcificación vascular. Factores promotores exacerbados. Mecanismos inhibidores deficientes. Fósforo. Inductor directo de la transformación osteoblástica de las células del músculo liso vascular. Fetuina A, proteína circulante que forma complejos solubles con calcio y fósforo. Sus niveles disminuyen en estados inflamatorios. Calcio. El exceso de calcio ejerce efectos aditivos al fósforo, promoviendo la mineralización. Proteína GLA de la matriz, MGP, potente inhibidor local. Su activación es dependiente de vitamina K. Factor de crecimiento fibroblástico 23. Promueve directamente la calcificación vascular inducida por el fósforo. Osteoprotegerina, OPG. Inhibidor indirecto que modula el sistema RANKL, implicado en el remodelado óseo y la calcificación vascular. Estos mecanismos patofisiológicos en el hueso y los vasos sanguíneos se traducen en consecuencias clínicas graves y plantean importantes desafíos diagnósticos. 4.0. Consecuencias clínicas y diagnóstico de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica.
La progresión, a menudo silenciosa, de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica durante las primeras etapas de la enfermedad renal culmina en resultados clínicos severos, que incluyen un riesgo dramáticamente elevado de fracturas óseas y eventos cardiovasculares. Por esta razón, el diagnóstico y la monitorización oportunos son componentes críticos en el manejo integral del paciente con enfermedad renal crónica. 4.1. Consecuencias clínicas. Las alteraciones del metabolismo mineral, la enfermedad ósea y la calcificación vascular tienen implicaciones pronósticas directas y graves. Mortalidad y eventos cardiovasculares. Niveles elevados de fósforo, hormona paratiroidea y factor de crecimiento fibroblástico 23, así como las alteraciones en las concentraciones de calcio, se asocian de forma independiente con un aumento de la mortalidad por todas las causas y de los eventos cardiovasculares en la población con enfermedad renal crónica. Fracturas. Los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente aquellos en diálisis, presentan un riesgo elevado de fractura. Este riesgo es el resultado de una combinación de factores, incluyendo anomalías en la calidad y cantidad del hueso, osteodistrofia renal y una mayor propensión a las caídas. Calcificación vascular. La calcificación de la media arterial contribuye directamente a un aumento de la rigidez arterial, lo que a su vez incrementa la presión del pulso y la carga sobre el ventrículo izquierdo. La presencia de calcificación vascular es un fuerte predictor independiente de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Existe una relación inversa bien documentada entre la salud ósea y la salud vascular. Un esqueleto con bajo recambio, enfermedad ósea adinámica, posee una capacidad reducida para amortiguar las cargas minerales, desviando el exceso de calcio y fósforo hacia la vasculatura y acelerando su calcificación. 4.2. Abordaje diagnóstico. El diagnóstico y la monitorización de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica requieren un enfoque multifacético que evalúe sus tres componentes principales. 4.21. Marcadores bioquímicos. La monitorización regular de los siguientes biomarcadores séricos es fundamental: calcio, preferiblemente iónico, y fósforo, para evaluar el estado mineral. Hormona paratiroidea intacta, como marcador subrogado del recambio óseo. Es crucial tener en cuenta la variabilidad analítica entre los ensayos de segunda y tercera generación. Los ensayos de segunda generación detectan tanto la hormona paratiroidea intacta, 1-84, como grandes fragmentos C-terminales, mientras que los de tercera generación son más específicos para la molécula biológicamente activa 1-84, lo que explica la variabilidad y la importancia de seguir las tendencias con un ensayo consistente. Vitamina D, 25-OHD, para evaluar el estado nutricional de la vitamina D. Marcadores emergentes. El factor de crecimiento fibroblástico 23 se está estudiando por su valor pronóstico, aunque su uso en la práctica clínica rutinaria aún no está establecido. 4.2.2. Evaluación ósea. Biopsia ósea. La biopsia de la cresta ilíaca con histomorfometría cuantitativa sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico definitivo del tipo de osteodistrofia renal. Sin embargo, es un procedimiento invasivo y su disponibilidad es limitada. Densitometría ósea. Aunque su papel ha sido controvertido, estudios recientes sugieren que el valor predictivo de la densitometría ósea para el riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica es al menos equivalente al de la población general. Sin embargo, la densitometría ósea no puede diagnosticar el tipo subyacente de enfermedad ósea. 4.2.3. Evaluación de la calcificación vascular.
Se utilizan varias técnicas de imagen para detectar y cuantificar la calcificación vascular. Radiografías simples. Pueden detectar calcificaciones en arterias periféricas o en la aorta abdominal. Tomografía computarizada. La tomografía multicorte con sincronización electrocardiográfica permite la cuantificación reproducible de la calcificación en las arterias coronarias, puntuación de calcio coronario, lo que la convierte en una herramienta valiosa para la investigación y la estratificación del riesgo. Las complejidades de la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica no se resuelven con el tratamiento renal sustitutivo y persisten, de forma modificada, incluso después de un trasplante renal exitoso. 5.0. Enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica en receptores de trasplante renal. Un trasplante de riñón exitoso mejora significativamente muchos aspectos de la uremia, pero no resuelve por completo la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica. La combinación de la enfermedad ósea preexistente, el hiperparatiroidismo persistente y los efectos de los medicamentos inmunosupresores crea un cuadro clínico único y complejo que requiere una vigilancia y un manejo continuos. 1. Trastornos minerales persistentes. Muchos pacientes mantienen un hiperparatiroidismo persistente después del trasplante. Al mismo tiempo, el nuevo riñón a menudo responde al exceso de hormona paratiroidea y factor de crecimiento fibroblástico 23 con una excreción aumentada de fósforo, lo que puede llevar a una hipofosfatemia. La combinación de hormona paratiroidea elevada y una mejor producción de calcitriol por parte del injerto puede resultar en hipercalcemia. 2. Enfermedad ósea y riesgo de fractura. El riesgo de fracturas, aunque parece ser menor que el observado en otros trasplantes de órgano sólido, sigue siendo una complicación significativa que afecta hasta al 44% de los receptores. La histología ósea en esta fase suele mostrar un desajuste en el remodelado, con una disminución de la formación ósea y una resorción persistente. A largo plazo, el patrón predominante es a menudo un estado de bajo recambio, similar a la enfermedad ósea adinámica. El uso de glucocorticoides, un pilar de muchos regímenes inmunosupresores, exacerba la pérdida ósea al inducir la apoptosis de los osteoblastos. 3. Progresión de la calcificación vascular. Aunque la progresión de la calcificación vascular generalmente se ralentiza después de un trasplante exitoso, a menudo no se detiene por completo. La carga de calcificación preexistente sigue siendo un fuerte predictor de eventos cardiovasculares y de mortalidad en la población de trasplantados. En resumen, la enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica es una consideración de por vida para los pacientes con enfermedad renal, que evoluciona y presenta nuevos desafíos incluso después de la restauración de la función renal mediante el trasplante. 6.0. Conclusión. La enfermedad óseo-mineral asociada a la enfermedad renal crónica es un síndrome sistémico complejo que se inicia con la retención de fósforo y la consiguiente desregulación de la hormona paratiroidea, el factor de crecimiento fibroblástico 23 y la vitamina D. Esta cascada hormonal conduce a consecuencias devastadoras tanto para el esqueleto, manifestándose como osteodistrofia amenal, como para el sistema cardiovascular, a través de una calcificación vascular activa y progresiva. La profunda interconexión de estos procesos subraya la necesidad de un enfoque diagnóstico y terapéutico multifacético, que aborde de forma integral las alteraciones minerales, hormonales, óseas y cardiovasculares en todas las etapas de la enfermedad renal crónica y más allá del trasplante.